Pues esta mañana vamos a ir segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y fíjate lo que dice versículos 15 al 17. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. La iglesia de Tesalónica estaba siendo muy atacada por falsos maestros que estaban introduciendo falsas doctrinas acerca de la segunda venida de Cristo. Estaban diciendo un montón de disparates y un montón de cosas, y los hermanos de Tesalónica estaban totalmente confundidos, ¿verdad? Había un ambiente de mucha confusión, un ambiente de mucha incertidumbre. Y Pablo los anima a estar firmes y a retener la doctrina que habían aprendido. Es lo primero que les dice allí en el versículo 15, ¿verdad? Hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que aprendieron. Y para eso Pablo les habla de 3 regalos de gracia que tienen el potencial, fíjate, de confortar nuestros corazones en tiempos de prueba y en tiempos de desierto, y de confirmarnos en toda buena palabra y obra. Si esta mañana tú y yo recibimos revelación sobre estos 3 regalos de gracia, lo que hablemos y lo que hagamos va a ser guiado por la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a ver estos 3 regalos que están ahí en esos versículos que acabamos de leer. El primer regalo de gracia es que Dios nos amó. Allí dice en el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. La palabra griega para definir el amor de Dios es la palabra ágape. Ágape tiene que ver con un amor incondicional, con un amor sacrificial, con un amor decidido e infinito. Es un amor absoluto, es totalmente dadivoso, es totalmente generoso. Ese es el amor de Dios. El amor ágape es algo que únicamente viene de Dios. Y solo Él puede dárnoslo a nuestros corazones. Solo Él puede impactarlo en nuestra vida. El amor que da en primer lugar y libremente y sin reservarse nada es ese amor ágape que viene del mismo corazón de Dios. El amor de Dios está basado en una decisión. El amor de Dios no está basado en sentimientos. El amor de Dios no está basado en emociones. Tu amor y mi amor está basado en sentimientos y en emociones. Hoy te amo, mañana no lo sé. Hoy te amo, mañana te odio, ¿verdad? Ese es el amor insignificante y ese es el pequeño amor que tú y yo tenemos. Pero el amor de Dios es un amor que no se basa en sentimientos, es un amor que no se basa en emociones, es un amor que se basa en una decisión. Y Dios siempre, escucha esa palabra, siempre busca nuestro bien. Siempre busca hacernos bien. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Es un Dios de amor ágape, incondicional, sacrificial, decidido, infinito, absoluto, dadivoso, generoso. Es un amor que tú y yo no tenemos. Es el amor que Pablo manifiesta o da la definición en 1 Corintios capítulo 13. Ese es el amor de Dios. Por eso Romanos capítulo 5, verso 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Dios no dijo, bueno, busca un poquito más ser santo, busca un poquito más ser bueno y luego a ver si yo te puedo perdonar. No, tú eras pecador, yo era pecador y siendo aún pecadores, Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5, dice que por el gran amor con que Dios nos amó, nos dio vida cuando aún, y esa palabra es importante, cuando aún estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
Primera de Juan capítulo 4, verso 10, dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y nos amó primero. Escúchame, hermano, tú y yo ni amábamos a Dios, ni queríamos a Dios en nuestras vidas para acabar pronto. Pero Dios nos amó primero y Dios nos buscó y nos encontró y nos cambió y nos transformó. Y la cita que más me impacta de todas estas que te acabo de dar es Oseas capítulo 14, versículo 4. Porque el pueblo estaba sumido, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá, estaban sumidos en una decadencia espiritual terrible. Y Dios le dice a Oseas, diles a este pueblo rebelde, a este pueblo terco, a este pueblo testarudo, a este pueblo pecador, a este pueblo corrompido espiritual y moral y de todas formas, ¿verdad? Dile que yo los voy a sanar de su rebelión y que los voy a amar, dice Dios, le dice Dios a Oseas, los voy a amar de pura gracia. Escúchame, hermano, esa no es cita del Nuevo Testamento, esa es una cita del Antiguo Testamento, Oseas 14:4. Los voy a amar de pura gracia. Por eso no entiendo cuando gente dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel y lleno de ira y un Dios que solamente exigía. ¿De qué estás hablando? Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en Oseas capítulo 14, versículo 4 dice, yo los voy a amar a ustedes, a pesar de su pecado, a pesar de su rebeldía, a pesar de su obstinación, a pesar de su terquedad, a pesar de su necedad, a pesar de su pecado, a pesar de su corrupción, yo los voy a amar a ustedes de pura gracia, por pura gracia. ¿Se lo merecen? No, pero yo los voy a amar de todas maneras. Ese es el amor ágape de Dios, hermano. El amor de Dios por nosotros es eterno, es inmerecido, es inmutable. ¿Qué significa esa palabra inmutable? Que es inalterable, que nunca va a cambiar. El amor de Dios por ti nunca va a cambiar. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, el amor de Dios por ti nunca va a cambiar. Tú vas a afectar tu vida haciendo lo que haces si es que haces malo, ¿verdad? Tú vas a afectar tu vida, tú te vas a meter en tus propios problemas, pero el amor de Dios por ti nunca va a cambiar. Él siempre te va a buscar. Y donde quiera que te vayas, y donde quiera que te metas, y donde quiera que te escondas, Dios te va a alcanzar. Porque su amor te va a perseguir. Porque te va a amar por pura gracia. Es eterno, es inmerecido el amor de Dios y es inmutable, nunca cambia. Y ese amor de Dios, escúchame hermano, ese amor ágape de Dios no fue provocado por nuestros méritos. Tú y yo no hicimos nada para que Dios nos amara. No depende de nuestras obras, no depende de lo que damos, ni depende de lo que hacemos. El amor de Dios no cambia aún por encima de nuestras circunstancias. Me puede estar yendo muy mal, pero Dios de todas maneras me ama. Me puede estar yendo increíblemente bien y Dios de todas maneras me ama. Ese es el amor de Dios. Un amor que no solamente fue declarado por Dios o hablado por Él, fue demostrado en la cruz del Calvario. Todo lo que Jesús hizo, hermano, lo hizo por amor. Todo lo que Jesús sufrió, lo sufrió por amor. Todo lo que Jesús se dejó hacer, se lo dejó hacer por amor. Y le dice a Pedro, a ver, ¿no sabes que yo podría ahorita pedirle al Padre que bajara 12 legiones de, hermano, escúchame, 12 legiones de ángeles es una multitud de millones y millones de ángeles? Y dice Jesús, ¿no crees que yo podría ahorita rogarle al Padre para que Él mandara 12 legiones de ángeles y vinieran y los destruyeran a todos estos que están tratando de matarme? Pero no lo voy a hacer, Pedro. Guarda la espada porque no lo voy a hacer, porque voy a ir a la cruz y voy a entregar mi cuerpo en sacrificio por amor a toda la humanidad. Ese es el primero y el más importante regalo de gracia que tú y yo tenemos. Si necesitamos acordarnos de algo para mantenernos en nuestra vida cristiana, si necesitamos acordarnos de algo para continuar caminando en nuestra vida cristiana, es en que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito por causa mía y por causa tuya.
Si algo nos puede sostener en la prueba, si algo nos puede sostener en la lucha, si algo nos puede sostener en la tentación, es entender, es recordar, es recibir la revelación del amor de Dios. Yo no puedo pagarle mal al amor de Dios que ha depositado en mí, que ha derramado sobre mí. Yo no puedo actuar mal, no quiero actuar mal, no deseo actuar mal, porque entiendo el gran amor que Dios ha tenido sobre mi vida. El amor de Dios cambia mis pensamientos, el amor de Dios cambia mis actitudes, el amor de Dios cambia mis sentimientos y mis emociones. Ese es el primer regalo de gracia. El segundo regalo de gracia, dice ahí en la cita que acabamos de leer, es que Dios nos dio una consolación eterna. Escucha, hermano, la palabra consolación en el griego es paraclesis, no sé cómo se diga, ¿verdad? Pero es en el griego la palabra consolación es paraclesis y significa ánimo, aliento, fortaleza interior y consuelo. Esos son todos los significados de esta palabra en el griego. Ánimo, aliento, fortaleza interior y consuelo. Dios nos dio un ánimo eterno, un aliento eterno, una fortaleza interior eterna, un consuelo eterno. Escucha, no un alivio temporal, sino el consuelo que va más allá de nuestras circunstancias. La consolación que Dios nos da tiene que ver con 4 cosas. Te las voy a decir rápidamente y luego me voy a ir una por una. Fíjate, la consolación que Dios nos da tiene que ver con su perdón. Tiene que ver con la reconciliación, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo y tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Esas son las 4 áreas en las que Dios nos consuela. Dios te consuela porque te ha perdonado. Dios te consuela porque se ha reconciliado contigo. Dios te consuela porque te ha dado al Consolador, la presencia del Espíritu Santo. Y Dios te consuela porque te ha dado la seguridad de que tú eres salvo y que estás en sus manos. Fíjate, vámonos una por una. Es un consuelo saber que Dios nos perdonó. Dios no nos perdonó unos cuantos pecados. Dios no nos perdonó solo los pecados más negros, o solo los pecados más fuertes, o solo los pecados más grandes. Isaías capítulo 38, verso 17, dice que Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. No algunos, no unos pocos, no unos cuantos. Dios echó tras sus espaldas. ¿Por qué dice, hermano, Isaías capítulo 38, verso 17? ¿Por qué dice que los echó tras sus espaldas? Porque no se acuerda más de ellos. No los vuelve a ver, no los vuelve a recordar. Quedaron en el pasado, quedaron atrás. Yo les presto el micrófono esta mañana y yo los invito a que pasen y cuenten el pecado más vergonzoso que tienen en su vida, que han hecho en su vida. Vengan aquí al frente y cuéntenos el pecado más horrible, el pecado más terrible, el pecado más vergonzoso que cometieron en el pasado. ¿Quién quiere contar eso, hermano? Nadie, ni yo lo quiero oír tampoco. Ni tú lo quieres contar, ni yo te quiero escuchar. Pero ese pecado, de ese pecado del que sientes vergüenza, ese pecado Dios lo puso detrás de sus espaldas. Ese pecado Dios lo perdonó. De ese pecado, hermano, Dios ya no se acuerda más. Dios no tiene más memoria porque lo puso detrás de él. Isaías 44:22 dice que Dios deshizo como nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados. ¿Has visto una nube, hermano? ¿Te has puesto a ver nubes? ¿Cómo desaparecen en cuestión de segundos o minutos? Ahí está la nube en un momento y cuando volteas después de 20 minutos o media hora, ahí ya no está la nube que habías visto. Habrá otras nubes, pero ya no está la que habías visto. O ya no habrá nubes, ¿verdad? Así
Dios deshizo tus rebeliones. Así Dios deshizo tus pecados. Y mi cita favorita, Miqueas capítulo 7, versos 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retiene más su enojo porque se deleita, dice ahí, en misericordia. Y luego dice el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará todos nuestros pecados y borrará todas nuestras iniquidades. Él los echará en lo profundo del mar, dice ahí. Nadie, hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar qué profundidad hay en el océano. ¿Sabías eso, hermano? No hay ningún instrumento, no hay ningún aparato que baje hasta ahora a la profundidad del océano. No saben cuántos metros hay, porque no hay ninguna sonda, no hay ningún aparato que pueda llegar hasta el fondo del océano. Bueno, pues hasta allí están tus pecados. Ese pecado que no quieres confesar. Ese pecado que no quieres, del cual quieres hablar aquí en el micrófono, ¿verdad? Ese pecado que Dios ya perdonó está sumergido en el fondo del océano. Y déjame te digo algo, y Dios arriba pone una boya que dice prohibido pescar. Porque algunos son buenos para pescar pecados de otros, ¿verdad? Pero en el pasado tú hiciste, ¿verdad? Y sacan su caña de pescar y sacan tu pecado, ¿verdad? Del fondo del mar. Y Dios dice, no, no señor, no señora, ¿verdad? Eso está enterrado, eso está sepultado. Yo no me acuerdo más de los pecados, de las iniquidades, de las maldades, de las transgresiones de mis hijos. Cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, hermano, tenemos el consuelo eterno de saber que Dios nos ha perdonado. Es un consuelo saber, escúchame, punto número 2, es un consuelo saber que Dios nos ha reconciliado con Él. Colosenses 1:21 dice que nosotros éramos extraños y enemigos en el pasado con Dios, haciendo malas obras, pero que ahora Dios nos ha reconciliado con Él. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que siendo justificados por la fe, ahora tenemos paz con Dios. Porque la reconciliación, hermano, trae como consecuencia paz. En la reconciliación tú y yo hacemos las paces con Dios. Su paz nos da descanso, su paz nos da tranquilidad, su paz nos da alivio. Esa paz afecta nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Y eso invariablemente afecta también nuestro cuerpo físico. Y se va la angustia, se va el temor, se va el miedo, se va la depresión. ¿Por qué? Porque tú y yo ya hicimos las paces con Él, tú y yo fuimos reconciliados. Y eso nos da un gran consuelo a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestra mente. Número 3, es un consuelo saber que tenemos la presencia del Espíritu Santo. Somos grandemente consolados, hermano, cuando tú y yo entendemos que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones. Déjame decirte algo, el Padre está sentado en su trono teniendo autoridad sobre todo. El Hijo está a la diestra intercediendo por ti y por mí. Pero el Espíritu Santo no está en el cielo, el Espíritu Santo está en tu corazón. Y lo que hace, escúchame, te voy a dar varias citas aquí, anótalas. Lo que hace el Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, verso 16, es estar en nosotros y con nosotros para siempre. Yo te decía el domingo pasado, el Espíritu Santo nunca se va de tu vida. Nunca se va de tu vida. El Espíritu Santo llegó para quedarse a tu corazón. El Espíritu Santo no se va a ir. Yo puedo pecar. Y yo te decía el domingo pasado, y entonces puedo tener bien contristado al Espíritu Santo dentro de mi corazón. Puedo tener bien apagado al Espíritu Santo dentro de mi corazón. Y yo te decía la semana pasada, el fuego que tenía hace años por causa de mi pecado, ahora el Espíritu Santo se ha apagado y ahora está solamente la flama de piloto automático. Pero no se va, allí está. Y me sigue hablando y sigue tratando conmigo y sigue jalándome y guiándome con lazos y cuerdas de amor hasta que yo me arrepienta y una vez más se vuelva a prender el fuego.
El peligro que corro por andar en pecado, hermano, es que no solamente tengo contristado al Espíritu Santo, no solamente tengo apagado el Espíritu Santo, también puedo resistirlo. Y escúchame, y me faltó decirles el domingo pasado que Isaías dice que aún puedo hacerlo enojar. ¿Quién quiere hacer enojar al Espíritu Santo, hermano? Yo no. Ese es el peligro, pero nunca se va. Nunca se va. Una vez que el Espíritu Santo llega a tu corazón, llega para estar contigo y en ti para siempre. Eso lo dice Juan capítulo 14, verso 16. Y luego Juan capítulo 14, verso 26, dice que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las cosas. El capítulo 15 de Juan, el verso 26, dice que el Espíritu Santo nos da testimonio del Hijo y del Padre. Nos revela quién es el Hijo y nos revela quién es el Padre. Y en Juan capítulo 16, verso 8, dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego en el versículo 13 del mismo capítulo 16, dice que nos guía a toda verdad y nos da revelación. Y luego si te saltas a Romanos capítulo 8, verso 26, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todo eso lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es un consuelo saber, hermano, que tenemos la gloriosa y la grandiosa presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Lo que dices, lo que haces, lo que piensas, tus sentimientos y tus emociones las ve el Espíritu Santo. ¿Por qué? Está dentro de tu corazón. Él te conoce tal cual eres. Él sabe quién eres. Y eso también nos debería de llevar a tener temor de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Número 4, es un consuelo, un gran consuelo entender la seguridad de nuestra salvación. Somos consolados al saber que ahora le pertenecemos al Señor. Yo les he dicho en el pasado, yo soy de las personas que tengo la idea, ¿verdad?, de que la salvación se pierde. Tú puedes pensar que la salvación no se pierde. Está bien, tú puedes pensar lo que quieras. Es algo que los teólogos no se han puesto de acuerdo en los últimos 2000 años, ¿verdad? O sea, tú puedes pensar, no, hermano, la salvación no se pierde. Está bien, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero yo en lo personal creo que la salvación se puede perder. Pero escúchame, pero la salvación no se pierde por cualquier tontería. La salvación no se pierde por cualquier cosa. Necesitarías, para perder tu salvación, necesitarías casi blasfemar contra el Espíritu Santo, hermano. Blasfemar contra todo lo que conoces de Dios, de verdad echarte de cabeza al mundo y pecar terriblemente y allí decir herejías y decir blasfemias. Solamente así, y no sé si ahí Dios aún tendría misericordia y amor por ti, que yo creo que sí, ¿verdad? Pero solamente así podrías perder tu salvación. Hermano, pequé esta semana y fallé y perdí mi salvación. No, no pierdes te vuelvo a repetir, hagas lo que hagas, el Espíritu Santo está dentro de ti. Apagado y contristado y retenido, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero escúchame, hermano, podemos tener seguridad de salvación. Ese es nuestro consuelo. Juan capítulo 10, verso 28, Jesús declara que nadie, absolutamente nadie nos puede arrebatar de su mano. Y Romanos capítulo 8, 35 al 39 dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú le entregaste tu vida al Señor hace un día, hace una semana, hace un mes, hace un año, hace 10, hace 20, hace 40, hace 50 años, escúchame, Dios te tiene esculpido en las palmas de sus manos y nadie te va a apartar de su presencia. Por eso yo te decía, puedes pecar y puedes huir de la presencia de Dios y puedes esconderte, pero Dios te va a alcanzar porque eres su hijo y Él no va a soltarte y Él no va a dejarte tan fácilmente. Él se ha propuesto amarte y lo va a hacer aún por encima de ti. Lo va a hacer aún por encima de tus faltas y tus fallas y tus pecados.
Y es un consuelo, hermano, saber que tú y yo somos salvos. Es un consuelo el entender que hemos sido perdonados, es un consuelo entender que hemos sido reconciliados con Dios, es un consuelo saber que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones y es un consuelo saber que estamos seguros de nuestra salvación. El tercer regalo de gracia, ese fue el segundo, ¿verdad? El segundo es que somos consolados, pero el tercer regalo de gracia es que Dios nos dio una buena esperanza. ¿Qué significa eso? Fíjate, ve conmigo, Tito. Ve conmigo ahí, Tito capítulo 3. Y fíjate el versículo 7. Tito capítulo 3, verso 7. Te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice, para que al ser justificados por su gracia, vengamos a ser herederos conforme a la esperanza, escucha, de la vida eterna. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? La vida eterna. La justificación por gracia nos permite tener la esperanza de ser herederos, dice ahí Pablo a Tito, de la vida eterna. Esa esperanza de vida eterna, la esperanza que tú y yo tengamos vida eterna es fundamental. ¿Por qué? Porque significa que la muerte ya no tiene la última palabra en nuestras vidas. Significa que la muerte es solo la transición a la vida eterna y no es una derrota. Significa que nuestra relación con Dios comienza ahora, pero continúa en el futuro. Que la salvación no termina en la tumba, que no termina con la muerte, que un día vamos a ser resucitados y tendremos cuerpos glorificados. Que este cuerpo lleno de imperfecciones y lleno de dolor y lleno de enfermedad y lleno de un montón de cosas, este cuerpo va a ser transformado, glorificado y va a ser un cuerpo totalmente parecido al que tenía Jesús cuando resucitó. Nuestro sufrimiento actual, sin importar por lo cual estás sufriendo ahora mismo, nuestro sufrimiento actual pierde peso al ser comparado con la eternidad. Nuestra tentación actual, sin importar en qué está siendo tentado, pierde peso cuando lo comparamos con la eternidad. Y esa esperanza de la eternidad, escúchame, de lo que es en nuestra mente finita, tratar de entender lo que va a ser una eternidad con Dios y en su presencia. Escúchame, lo que acabamos de pasar ahorita en la adoración no es ni el 0.0000000000001% de lo que vamos a vivir en la eternidad. Si tú dices, hermano, lo que acabamos de pasar en la adoración fue glorioso, Dios me tocó, Dios me habló, sentí increíble. Eso no es nada, absolutamente nada comparado a lo que vamos a vivir en la eternidad. Y cuando pensamos, hermano, en nuestra mente finita y pensamos y decimos, ¡guau! Lo que va a ser la eternidad, lo que voy a vivir, lo que voy a oír, lo que voy a ver, lo que voy a experimentar en la eternidad. Escúchame, cuando pensamos en eso, eso nos debe llevar a tener mucho temor de Dios en nuestra vida y buscar mucho la santidad y el vivir para Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero estar allá. Yo quiero llegar a la eternidad. Yo quiero vivir la eternidad. ¿Por qué no pecas? ¿Por qué no haces lo que otros hacen? ¿Por qué no dices lo que otros? Porque mis ojos están puestos en la eternidad y lo que otros hacen y lo que otros dicen no vale la pena comparado con la eternidad que yo voy a pasar delante de la presencia de mi Dios. Los 50 o 60 o 70, 80 o 90 o 100 o 120 años que vive en esta tierra no son nada comparados con la eternidad. Los goces, los deleites, lo que yo pueda, entre comillas, disfrutar en esta vida no es nada comparado con toda la eternidad. Y eso me lleva a tener
temor de Dios, y eso me lleva a vivir vidas de santidad, y eso me lleva a vivir vidas bajo el deseo de estar apartado y separado para Él. Fíjate lo que dice, ve conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. Escucha cómo dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjate lo que dice: para una esperanza viva por o a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva a través de o por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para darnos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Escucha, ¿cuál es esa esperanza viva? Pablo decía allí en la primera cita que leímos en 2 de Tesalonicenses 2:15 al 17 que era una buena esperanza. Ahora Pedro dice que es una esperanza viva, y esa esperanza viva, esa esperanza buena es la esperanza de la resurrección. Porque Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados. Y dice Pedro, y esa esperanza, esa herencia, es una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera y eterna. La esperanza de la vida eterna, hermano, escúchame, no la ganamos, no la merecemos y no la sostenemos con nuestro propio esfuerzo. Dios ya nos las dio porque somos sus hijos y sus hijas. Sin esa esperanza, sin la esperanza de la eternidad, sin la esperanza de cuerpos glorificados, sin la esperanza de la resurrección de Cristo Jesús, que fue las primicias de los que vamos a resucitar, sin esa esperanza, nuestro evangelio solo sería una religión de moralidad. Seríamos igual que los budistas, igual que los Hare Krishna, igual que los musulmanes, igual que cualquier religión que no tiene peso profundo. Pero ¿sabes algo, hermano? El cristianismo es totalmente diferente a esas religiones. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y ese es el ancla que nos da seguridad y nos da firmeza. Los 3 regalos de gracia que Dios nos enseña a través de Pablo producen estabilidad espiritual en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor que Dios nos da, el amor ágape de Dios, tiene que ver con nuestro nacer de nuevo, tiene que ver con nuestro pasado. El consuelo que tenemos en Él ahora tiene que ver con el presente. Nos perdonó, nos reconcilió, nos dio su Espíritu Santo y nos dio la seguridad de la salvación. Y la esperanza de la eternidad tiene que ver con el futuro. Su amor cubre nuestro pasado y nos afirma, su consuelo nos sostiene y nos fortalece en el presente, y su esperanza nos da seguridad y nos impulsa hacia el futuro. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso Pablo les puede escribir a los tesalonicenses y les dice: y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza. Él, a través de esas 3 cosas, a través de esos 3 regalos de gracia, les va a confortar sus corazones y los va a confirmar en toda buena obra y palabra. Y recibir la revelación de que somos amados por Dios, de que somos consolados y de que tenemos esperanza, nos lleva a ser animados y confirmados para caminar en toda buena palabra y obra. Pasen los músicos. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por esto esta mañana? Si quieres hacerlo, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, gracias por tu amor, por tu consuelo, por tu esperanza. Nosotros queremos ser fieles, Señor. Nosotros queremos vivir en santidad, queremos vivir apartados para ti.